Adolfo Pacheco. Lo llamaron Adolf Hitler al nacer y terminó regalándole la hamaca grande al mundo. Adolf Hitler. Ese nombre lo escuchas y algo en ti se tensa de inmediato. Es uno de los nombres más cargados que la historia humana ha producido. Un nombre que evoca guerra, destrucción, el capítulo más oscuro que la humanidad ha escrito sobre sí misma. Y sin embargo, existe una historia que casi nadie conoce, sobre un niño que nació en un pueblo del Caribe colombiano en 1940, al que sus padres pusieron ese nombre porque lo escucharon en un radio viejo colgado en la pared y les pareció bonito. Ese niño creció, y en lugar de cargar ese nombre como una maldición, lo convirtió en el punto de partida de una de las vidas más extraordinarias que ha dado la música de este país. Antes de que termine este video, vas a descubrir por qué el rey Juan Carlos de España no podía dejar de tararear una canción nacida en un pueblo de Bolívar, por qué el hombre que compuso La Hamaca Grande fue acusado de enriquecimiento ilícito exactamente por ser demasiado honesto, y qué fue lo que el hijo de Adolfo le susurró al oído dentro de la UCI la última noche. Quédate hasta el final. Cada detalle de esta historia importa. Y si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Presiona el botón de suscripción y activa la campanita. Aquí hay investigación. Cada video que lanzamos vas a ser el primero en saberlo. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos nunca fue titular en ningún portal, nunca apareció en ninguna entrevista. El 8 de agosto de 1940 fue un día de agosto como casi todos los agostos en San Jacinto, Bolívar, caliente, musical y lleno de ese particular ritmo lento que tienen los días en los Montes de María, cuando el tiempo parece haberse detenido adrede para que la gente pueda vivir con más calma. En esa fecha nació Adolfo Rafael Pacheco Anillo, hijo de Miguel Pacheco Blanco y de Mercedes Anillo, en una casa sencilla de ese municipio que hoy es reconocido en todo el mundo gracias, en buena medida, a lo que ese niño haría con su vida. Pero antes de hablar de lo que hizo, hay que hablar de lo que le pusieron, porque el nombre que cargó desde el día en que llegó al mundo no era un nombre cualquiera. En 1940, mientras en Europa la Segunda Guerra Mundial consumía ciudades enteras y millones de vidas, en los rincones más apartados del Caribe colombiano, las noticias llegaban con semanas de retraso, filtradas por el único medio que conectaba a esos pueblos con el resto del planeta, el radio. Y en ese radio viejo, colgado en la pared de la casa de Mercedes Anillo, un nombre se repetía todos los días con una insistencia que parecía no tener fin. Adolf Hitler. Mercedes no era una mujer de libros ni de política internacional. No sabía lo que ese hombre estaba haciendo en Europa. No entendía de invasiones, de campos de concentración, de ideologías que sembraban odio por todo el continente. Lo que sí entendía era que aquel nombre sonaba diferente. Sonaba fuerte. Sonaba a algo que venía de lejos y que, de alguna manera que ella no podía explicar con palabras, le parecía imponente. Y cuando su hijo llegó al mundo ese agosto de fiesta y tambores, Mercedes no dudó. Lo llamó Adolfo, en homenaje al hombre más temido de la historia del siglo XX, sin saber, sin malicia, con esa inocencia pura que solo existe en los pueblos donde la guerra es algo que pasa en otro mundo y la vida cotidiana sigue girando alrededor del patio, la hamaca y el olor a sancocho. Esa es la primera gran paradoja de esta historia. El hombre que llevaría ese nombre toda su vida sería exactamente lo contrario de todo lo que ese nombre representaba. Mientras el dictador dividía el mundo con alambre de púas y odio, el niño de San Jacinto pasaría cada día de su existencia construyendo puentes, tejiendo canciones, ofreciendo al mundo una hamaca donde todos los pueblos pudieran mecerse juntos. La ironía más perfecta que los Montes de María han producido. Y esta es su historia. Nada de lo que Adolfo Pacheco fue puede entenderse sin mirar primero a su padre. Miguel Pacheco Blanco era un hombre de campo en el sentido más literal de la expresión, de piernas curvas por el trabajo, de manos gruesas por el machete, de convicciones firmes que no se movían con el viento ni con los argumentos.
Tuvo 17 hijos con 4 mujeres distintas, y a todos los sostuvo con la misma energía que le ponía a todo en la vida, desbordante y sin descanso. Miguel administraba en San Jacinto un salón de baile que se llamaba El Gurrufero, y era precisamente en ese salón donde él había aprendido todo lo que necesitaba saber sobre los músicos, que dejaban los instrumentos empeñados a cambio de ron, que prometían y no cumplían, que vivían de parranda en parranda sin jamás tener un peso en el bolsillo. Para Miguel Pacheco, músico y fracasado eran sinónimos, y no estaba dispuesto a que ningún hijo suyo siguiera ese camino. Lo que Miguel no sabía era que la música ya estaba en la sangre de la familia mucho antes de que él pudiera opinar al respecto. El bisabuelo paterno de Adolfo había llegado a San Jacinto desde Ocaña, blanco y pecoso, en la época de la fiebre del tabaco, allá por 1850. Se casó con Cruzita Estrada, una mujer negra recién liberada de la esclavitud que se hizo famosa en el pueblo por los bollos que preparaba. De esa unión nació una línea de sangre triétnica que con el tiempo incluiría lo indígena, y de esa mezcla nació también una sensibilidad particular para el sonido. El abuelo paterno de Adolfo, Laureano Antonio Pacheco Estrada, tocaba gaita y tambor. La madre de Adolfo cantaba valsas y boleros en el patio de la casa, con la voz hacia arriba y los ojos cerrados, como si cantara para alguien que estaba más lejos que el vecino de enfrente. San Jacinto era y sigue siendo tierra de gaiteros, una tierra donde la música no es entretenimiento sino lenguaje, donde los ritmos no se aprenden en escuela sino en el cuerpo, donde el acordeón y la gaita no son instrumentos sino formas de decir lo que las palabras solas no alcanzan a expresar. En ese mundo creció el pequeño Adolfo, y a los 6 años, ante los ojos asombrados del abuelo Laureano, cantó su primera composición, una puya que en su español precoz tituló Mazamorrita Crúa. Era un niño que ya miraba el mundo y lo convertía en música, sin que nadie le enseñara cómo. El padre se enteró, no le gustó. Adolfo terminó el bachillerato en el Colegio Fernández Baena de Cartagena y logró entrar a estudiar ingeniería civil en la Universidad Javeriana de Bogotá. Era el orgullo de Miguel, el hijo que iba a ser alguien de verdad. Pero los recursos de una familia con 17 bocas que alimentar no alcanzan para sostener a un estudiante en la capital, y Adolfo tuvo que regresar a San Jacinto con las manos vacías y el futuro sin forma. Volvió y se convirtió en maestro de matemáticas en la escuela del pueblo. Y cuando el día de clases terminaba y el sol bajaba sobre los montes de María, Adolfo tomaba el acordeón, buscaba a sus amigos y salía de parranda por los caseríos y corregimientos de la región, con Andrés Landero en el acordeón y la voz, con Ramón Vargas, con Nelson Díaz en el saxofón, recorrían pueblos que hoy ya no existen, sino en las letras de sus canciones. El padre sabía, el padre desaprobaba, la música no paraba. Enero de 1962. El Caribe colombiano tenía ese calor particular de los primeros días del año, cuando las fiestas ya terminaron pero el cuerpo todavía no lo sabe. Un amigo de Adolfo, conocido en el pueblo como Joche Anillo, salió una mañana a los Montes de María y capturó un mochuelo, un pájaro pequeño, de ojos grandes y plumas oscuras, de esos que en las noches de San Jacinto cantan desde los árboles con una melancolía que parece ensayada. Joche le regaló el pájaro a Adolfo, y Adolfo, que en ese entonces estaba enamorado con esa intensidad sin medida que solo existe cuando uno es joven y cree que el amor que siente en ese momento va a durar exactamente para siempre, tomó el mochuelo y se lo llevó a su novia, Mercedes Arrieta Leones. Era un gesto de esos que no necesitan explicación en el Caribe. Un pájaro capturado en los montes, entregado en las manos de la mujer que uno ama, es un lenguaje que no requiere traducción. Adolfo se lo dio, ella lo recibió. Y por un tiempo, todo fue como suelen ser las cosas cuando uno está enamorado y el mundo parece haberse puesto de acuerdo para estar de buen lado. Pero el amor no siempre dura lo que uno quisiera. La relación con Mercedes Arrieta Leones terminó. El mochuelo quedó en la memoria.
y Adolfo Pacheco aprendió algo que con el tiempo se convertiría en la base de todo su trabajo como compositor. Que las cosas más pequeñas, las más cotidianas, las que parecen demasiado simples para merecer ser contadas, son exactamente las que más duelen cuando se van y las que más merecen ser cantadas cuando se quedan. Años después, cuando la herida ya era saudade y la saudade ya era verso, Adolfo transformó ese pájaro, esa mujer y ese gesto en El Mochuelo, una de las canciones más melancólicamente caribeñas que salieron de su mano. La canción fue grabada inicialmente con poca repercusión, pero encontró su destino cuando llegó a las voces de Otto Serge y Rafael Ricardo, quienes la convirtieron en un clásico de las sabanas de Bolívar. Y hay un detalle que muy pocos conocen. Cuando Rafael Ricardo escuchó la canción por primera vez, le dijo a Adolfo que le parecía demasiado corta, que necesitaba una estrofa más para estar completa. Adolfo, con la generosidad que lo caracterizaba, se sentó y escribió en el momento lo que le pedían. Agregó los versos que faltaban sin cobrar nada extra, sin pedir nada a cambio, con la misma naturalidad con que respiraba. Esa era la firma de Adolfo Pacheco. Esa era su manera de estar en el mundo, mirando lo que la vida le daba, incluso cuando le quitaba, y convirtiéndolo en algo que los demás pudieran escuchar y reconocer como propio. Hay dos momentos en la vida de Adolfo Pacheco que casi ningún canal ha contado con la profundidad que merecen. El primero tiene que ver con Gabriel García Márquez. Los dos hombres se encontraron en algún momento de esos años en que Colombia empezaba a entender que tenía dos genios que se miraban desde orillas distintas del mismo río. Uno que construía mundos con palabras, otro que construía mundos con notas. En ese encuentro, Adolfo le contó a García Márquez una historia, una de esas anécdotas de la vida de las sabanas de Bolívar que solo existen en los lugares donde la realidad y el absurdo llevan tanto tiempo viviendo juntos que ya nadie distingue dónde termina uno y dónde empieza el otro. García Márquez escuchó y empezó a reírse. No la risa educada de quien agradece un chiste, sino esa risa que te sacude el cuerpo y te obliga a pedir que repitan porque no puedes creer que algo así haya pasado de verdad. El hombre que escribió 100 años de soledad, que había pasado su vida capturando la magia de esa misma región, estaba sentado frente al juglar de San Jacinto, pidiéndole que volviera a empezar desde el principio. Dos monumentos de la cultura colombiana, compartiendo el mismo aire y la misma risa. El segundo momento ocurrió en 1993. Carlos Vives, que ya era una figura consagrada, le pidió permiso a Adolfo para grabar dos canciones, La Hamaca Grande y El Viejo Miguel. Adolfo se lo concedió con gusto. Al final, Vives grabó solo la primera. Y cuando La Hamaca Grande sonó en la voz de Carlos Vives y recorrió el mundo, las regalías llegaron a la cuenta de Adolfo Pacheco de una manera que él no esperaba en esa escala. 25 millones de pesos de la época. Una cifra que en aquel entonces era una fortuna real, de las que cambian la vida de golpe y sin previo aviso. Adolfo hizo lo que cualquier persona honesta haría. Cambió el carro, arregló la casa, respiró por primera vez en años con la tranquilidad de alguien que sabe que puede pagar sus cuentas sin mirar el calendario. Pero semanas después empezaron a llegar los documentos, denuncias, acusaciones de enriquecimiento ilícito. Vecinos, conocidos y algunos colegas del cargo público que Adolfo ocupaba en ese entonces como director de tránsito de Bolívar en Cartagena, consideraron que era imposible que un compositor honesto tuviera tanto dinero de repente. En Colombia la honestidad a veces tiene ese precio, que cuando llega la recompensa que mereces, el mundo no te la cree. Adolfo tuvo que ir a la SAICO, la sociedad que administra los derechos de autor en Colombia, y pedir copias de cada uno de los pagos de regalías para demostrar ante las autoridades que ese dinero era legítimo, que era el fruto de una canción, que era el resultado de haber compuesto en una parranda de 1969 algo que el mundo entero quiso cantar. El caso se cerró, pero la ironía no. El hombre que a lo largo de toda su vida había hecho música sin buscar otra cosa que la música misma,
el día que finalmente recibió la recompensa económica de su mayor obra, fue tratado como si hubiera hecho algo mal. Ese es el tipo de país que a veces somos. Y ese es el tipo de hombre que Adolfo Pacheco fue, uno que no se dobló. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que esta historia lo vale todo. Dale like a este video y compártelo con alguien que ame la música colombiana de verdad. Con ese gesto tan simple, ayudas a que historias como esta lleguen a más gente. Para entender por qué la Hamaca Grande existe, hay que entender primero lo que pasó en Valledupar en 1969. El Festival de la Leyenda Vallenata era todavía joven, con apenas 2 ediciones encima, pero ya había establecido algo que para muchos músicos de otras regiones del Caribe colombiano resultaba invisible e incómodo. El festival celebraba el vallenato del Magdalena Grande como si fuera el único vallenato que existía. La música de las sabanas de Bolívar, de Córdoba y de Sucre, con toda su riqueza de cumbias, porros, fandangos y merengues, no encontraba espacio en ese escenario. Era como si la costa Caribe fuera un país enorme, y solo una provincia de ese país tuviera voz. Andrés Landero era el acordeonista más completo que Adolfo Pacheco conocía. Su compadre, el hombre con quien había recorrido los caseríos de los Montes de María, tocando en fondas y en fiestas de pueblo. Landero fue a Valledupar a representar a San Jacinto, a las sabanas, a todo ese universo musical que Adolfo amaba, con la intensidad de quien ama lo que es, y perdió. La corona fue para Nicolás Elías Colacho Mendoza. Adolfo sintió esa derrota como si hubiera sido suya, pero más que la derrota, lo que sintió fue la injusticia estructural que estaba detrás. La música de su tierra no perdió porque fuera peor, perdió porque el festival no tenía ojos para verla. Landero volvió a San Jacinto y le contó a Adolfo lo que había visto, que el Festival de Valledupar era un evento hecho para un tipo específico de música y que el acordeón sabanero no encajaba en ese molde. Adolfo escuchó, y en lugar de resignarse, hizo lo que siempre hacía cuando algo lo afectaba lo suficientemente hondo. Lo convirtió en canción, pero no en una canción de queja, en un gesto. Compuso una pieza que era, al mismo tiempo, una invitación y un manifiesto. Le dijo al pueblo vallenato: te voy a llevar lo mejor que tengo. Te voy a llevar la hamaca grande, que es el símbolo máximo de San Jacinto, más grande que el Cerro Emaco. Y te voy a invitar a que te acuestes en ella y cantes. La canción nació sin nombre, en una parranda en la finca, entre tragos y risas y el sonido del acordeón mezclándose con el viento de los Montes de María. El amigo Edgardo Pereira escuchó la letra con atención y dijo lo que todos estaban pensando, pero ninguno había dicho todavía. Pero si el nombre está en la canción, La Hamaca Grande. El 1 de junio de 1970, Andrés Landero, el mismo que había perdido en Valledupar, grabó La Hamaca Grande en el álbum Voy a la Fiesta. El mismo Landero, la misma voz que el festival no había querido coronar, fue la primera voz que llevó al mundo la canción que nació de ese rechazo. Y 35 años después, en 2005, el Festival de la Leyenda Vallenata, el mismo que había inspirado la rabia que dio origen a La Hamaca Grande, le entregó a Adolfo Pacheco el título de compositor vitalicio, la honra más grande que ese festival puede ofrecerle a un creador. Adolfo lo recibió, con una sonrisa que nadie que estuvo presente ese día pudo descifrar del todo. En 1964, la economía de Miguel Pacheco Blanco entró en colapso. El negocio que durante años había sostenido a 17 hijos y 4 familias se vino abajo sin remedio. Y el viejo Miguel, ese camponés de piernas curvas que había pasado la vida entera resistiéndose a todo lo que él no controlaba, se vio obligado a hacer lo que menos quería: dejar San Jacinto y emigrar a Barranquilla, solo, golpeado por la mala situación, cargando la derrota de quien creyó que el esfuerzo era suficiente para que las cosas duraran. Adolfo lo vio partir desde lejos, con el corazón apretado, y ese silencio entre padre e hijo que acumula años de palabras no dichas y gestos no hechos. Y hizo lo que siempre hacía: compuso. Escribió el viejo Miguel como una declaración de amor y un grito de nostalgia. Una canción que hablaba de partida,
de geografía emocional, de ese amor que los hijos le tienen a los padres que se van antes de que uno tenga palabras para retenerlos. Pero antes de que la canción llegara al disco, algo salió mal. Alguien, quizás con envidia o con maldad, llegó al oído de Miguel en Barranquilla con una versión completamente distinta de lo que Adolfo había escrito. Le dijeron que su hijo había compuesto una canción burlándose de él, que lo estaba ridiculizando públicamente, que el muchacho que tanto había querido ser músico había usado su nombre para reírse de su fracaso frente a toda Colombia. Miguel lo escuchó y guardó silencio, que era su manera de enfurecerse. Adolfo se enteró del rumor y viajó a Barranquilla con el corazón en la garganta y las palabras preparadas. Padre e hijo se encontraron. Había una vida entera entre ellos: la música prohibida, los estudios en Bogotá, el regreso sin gloria, los años de tocar de noche mientras el padre dormía. Y ahora, aquella canción que podía ser la gota que derramara todo. Adolfo miró al viejo Miguel a los ojos y le habló con voz baja y directa. Viejo, no sé qué le han dicho. Con todo mi amor y respeto de hijo, escribí este paseo para usted. Si no le gusta, no lo canto más, ni permitiré que se grabe. Y entonces empezó a cantar. El viejo Miguel salió de la garganta de Adolfo Pacheco por primera vez para los oídos del único hombre para quien había sido compuesta. Las notas del acordeón llenaron el cuarto. La voz del hijo, encontrando el camino entre la ternura y el miedo, comenzó a entonar esos versos que hablaban de un padre que parte, de una tierra que se queda, de una saudade que no tiene cura. Y el viejo Miguel, ese hombre que había asociado toda su vida el acordeón con el ron y la vergüenza, ese hombre que nunca había querido que su hijo fuera músico, ese hombre que había pasado décadas resistiéndose a entender que la música no era una debilidad, sino una forma de grandeza, escuchó hasta el final. Y lloró. No dijo una palabra, solo lloró. Y en esas lágrimas del viejo camponés bolivarense estaba toda la respuesta que Adolfo había estado esperando, sin saber que la esperaba. Que la música no era perdición, que nunca lo había sido. Que lo que su hijo había construido con canciones era exactamente lo que él había intentado construir con trabajo y sudor. Algo que durara, algo que importara, algo que le dijera al mundo que ellos habían estado aquí. 79 versiones. Eso es lo que la vida le debe a una parranda de 1969 en San Jacinto. 79 veces que músicos de países distintos, de géneros distintos, de épocas distintas, escucharon La Hamaca Grande y decidieron que esa canción también era de ellos. Johnny Ventura la llevó al Caribe desde República Dominicana. Los hermanos Zuleta la cantaron en los festivales vallenatos. Daniel Santos, Lisandro Mesa, Jorge Oñate, Carlos Vives y decenas de nombres más que abarcan desde México hasta Francia, desde Venezuela hasta Costa Rica. Una canción que nació como protesta regional se convirtió en patrimonio colectivo de una lengua entera. Pero de todas las historias que Adolfo Pacheco contó sobre La Hamaca Grande durante el resto de su vida, había una que contaba con los ojos diferentes a como contaba todas las demás, con esa mezcla de incredulidad y orgullo que solo produce algo que uno todavía no termina de creer que le haya pasado a él. Carlos Vives hizo una presentación en Cartagena, un evento de gala, de esos que tienen protocolo y etiqueta y mesas con mantel y personas que llegaron de lejos para estar ahí. Entre los invitados estaba el rey Juan Carlos de España. Adolfo Pacheco también estaba, desde algún lugar del salón, observando, como hacía siempre, mirando el mundo para ver qué le daba que valiera la pena convertir en canción. Y en algún momento de esa noche, sus ojos encontraron al rey, y el rey estaba cantarolando, moviendo los labios, siguiendo la melodía con esa distracción tranquila de quien canta algo que lleva tanto tiempo dentro de uno que ya no distingue el momento exacto en que lo aprendió. El rey Juan Carlos de España estaba cantarolando La Hamaca Grande, la canción de una parranda en San Jacinto, Bolívar, la canción que nació de la rabia de ver perder a un compadre en un festival de música, la canción sin nombre que un amigo bautizó en medio de una fiesta.
Adolfo Pacheco no durmió esa noche, y esa historia la contó durante el resto de su vida, con los ojos brillando de la misma manera cada vez, como si acabara de pasar. La hamaca, que nació como protesta en 1969, había llegado hasta la realeza europea. San Jacinto había llegado hasta la realeza europea. Adolfo Pacheco no fue solo músico, fue maestro de primaria durante años, mientras la música que componía de noche iba encontrando el mundo que merecía. Fue político, y de los que no se quedaron en un solo partido. Fue concejal de San Jacinto, diputado de las asambleas de Bolívar y del Atlántico, representando en su carrera tanto al Partido Conservador como al Partido Liberal, con la misma fluidez con que componía tanto paseos como cumbias. Fue director de tránsito de Bolívar. Fue criador apasionado de gallos de pelea, con su finca en San Jacinto como refugio y como escenario de las conversaciones más largas que dio. Y fue abogado. Entró a la Universidad de Cartagena a estudiar Derecho a los 36 años, cuando ya era famoso, cuando ya la hamaca grande había dado la vuelta al mundo, y se graduó a los 43 con la misma determinación tranquila con que había hecho todo en su vida. En 2005, recibió el título de Compositor Vitalicio en el Festival de la Leyenda Vallenata. Más de 60 homenajes a lo largo de su vida y una autobiografía en proceso, Por los caminos de la hamaca grande, publicada por la Universidad Simón Bolívar, que reunía décadas de memoria y de música, y de esas historias que solo él sabía contar de esa manera. El 19 de enero de 2023, Adolfo salió de San Jacinto hacia Barranquilla. Iba a una consulta médica. En la carretera, cerca del municipio de Calamar, uno de los neumáticos delanteros del vehículo estalló. El carro volcó. Adolfo llegó a la Clínica General del Norte de Barranquilla con politraumatismo severo, trauma cráneoencefálico grave y lesión en la columna. 9 días en la unidad de cuidados intensivos. 9 días en que San Jacinto no apagó las radios, en que el mural con su cara sonriente en la pared de su antigua casa recibió flores y oraciones sin parar, en que toda Colombia esperó con esa respiración contenida de quien sabe que algo muy grande está por terminar. Su hijo, médico, entró al cuarto de la UCI, tomó la mano de su padre y dijo su propio nombre. El viejo Adolfo apretó esa mano, movió todo el cuerpo. Sabía que era él. En la madrugada del 28 de enero de 2023, Adolfo Rafael Pacheco Anillo murió a los 82 años. Dejó 15 canciones inéditas que estaban listas para salir al mundo. El último regalo que el juglar decidió guardar para sí, o tal vez para que alguien las encuentre un día y entienda que la música de San Jacinto no tiene fondo, que no cabe en un disco, que no cabe en una sola vida. Vuelve por un momento a esa imagen, un radio viejo colgado en la pared de una casa en San Jacinto. Una mujer que escucha un nombre que viene de Europa y lo encuentra bonito. Un niño que nace en agosto, en el mes de la fiesta, en la tierra de la gaita y el tambor, y que crece cargando ese nombre sin entender todavía el peso que tiene. Ese niño se convirtió en un hombre que compuso más de 150 canciones, que hizo llorar a un rey europeo con una melodía de parranda, que fue acusado de ladrón por cobrar lo que legítimamente se ganó, que cantó para su padre antes de que fuera demasiado tarde, y que transformó una derrota ajena en la obra más grande de su vida. La madre de Adolfo le dio el nombre de uno de los hombres más destructivos de la historia, y él lo devolvió convertido en la hamaca grande, en el viejo Miguel, en el mochuelo, en 79 versiones que todavía hoy siguen sonando en países que nunca han visto los Montes de María, pero que de alguna manera saben exactamente cómo se siente mecerse en una hamaca a la sombra de los árboles con el viento del Caribe encima. Eso es lo que hace la música cuando es verdadera. Cruza todas las fronteras que los hombres inventan para separarse. Y esa es la historia de Adolfo Pacheco. La historia del hombre que se llamaba Adolf Hitler y le regaló al mundo una hamaca donde todos caben. Ahora te hago una pregunta, y quiero que la respondas en los comentarios porque me interesa de verdad lo que pienses. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo con el nombre que te dieron?
Si esta historia te movió algo por dentro, dale like a este video. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y cuéntame en los comentarios cuál fue el momento que más te llegó. Nos vemos en el próximo video.